Vamos al médico, como cada martes, con Ramón Bernadó, que hoy nos trae un tema que, bueno, entiendo que es, como siempre, bastante interesante. Lo que pasa es que yo, evidentemente, estoy bastante perdido. La candidiasis vaginal, no tengo ni idea de lo que es, por eso yo creo que ya procede presentar o darle la bienvenida de nuevo a su casa, a Ramón Bernadó, que nos lo vaya comentando. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días a todos nuestros oyentes y espectadores. Pues, y nada, agradecer de nuevo pues estar con vosotros aquí en el Radio Guadalajara, en Alcarria TV, pues una temporada más. Las temporadas en esto de la radio y de la tele empiezan en septiembre, empezamos Exacto. temporada, ¿no? Comenzamos Eh, el y, año en septiembre y, por supuesto, siempre comenzamos curso, pero hay secciones que no pueden fallar, ¿no? Entonces, pues y, ahí vamos. Y yo estoy, la verdad es que agradeceros a ti, a Goyo, a Radio, al Carrea TV, pues que me sigáis contando conmigo, porque yo estoy encantado de venir aquí y de hablar. Y ya sabes que además tú y yo contamos con muchos fans en Guadalajara, lo cual es estupendo. Bueno, la candidiasis vaginal, ¿verdad? Vamos Vamos a a ver. hablar de la candidiasis primero vaginal y luego de la masculina, ¿no? ¿Qué es la candidiasis? Pues la candidiasis es una afección por hongos, por un hongo que se llama la Candida albicans. Ajá. La Candida albicans, fíjate qué nombre tiene, Candida albicans. O sea, dice, pobrecilla, si es cándida y es blanca, ¿qué daño puede hacer, no? ¿Verdad? La Candida albicans. La Candida albicans es un hongo que nosotros, todos los humanos, tenemos en la piel, en los genitales, de manera habitual, ¿vale? Y que está ahí y que no molesta, porque diríamos que el organismo, porque tiene otras bacterias, igual que hablamos, ¿te acuerdas? Hace unas semanas Ujú. de la flora intestinal, que por cierto, me han escrito Anda. algunos de mis pacientes, diciendo que estuvo muy bien el programa de la flora intestinal. Bueno, igual que tenemos una flora intestinal que tenemos que mantener, también tenemos una flora a nivel de la piel y a nivel de los genitales, ¿verdad? Y eso se mantiene en equilibrio. Entonces, Candida albicans en los genitales siempre hay. Lo que pasa es que está, diríamos, controlada, ¿no? Pero cuando suceden una serie de cosas que alteran ese equilibrio, la cándida puede florecer. Florecer, además, como es un hongo, está bien el término Ujú. florecer, ¿no? Entonces puede aumentar, reproducirse y causar síntomas, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuándo pasa esto? Pues, por ejemplo, pasa mucho en verano con los bañadores mojados. Ujú. La humedad favorece los hongos, ¿verdad? Ajá. Es muy frecuente en verano, yo que he estado muchos años en la urgencia, que vinieran chicas, jóvenes, mayores, en verano diciendo, pues es que me pica y tal, ¿no? Es el síntoma, me pica y tengo ahí un poco de secreción, ¿no? Y es por llevar mucho tiempo el bañador mojado, la humedad favorece el crecimiento de la cándida, ¿no? Por Ujú. ejemplo, también el uso de antibióticos. Uno emplea Anda. antibióticos para lo que sea, para una otitis, una amigdalitis, lo que sea, y eso trastoca ese equilibrio en la flora genital y la cándida también florece, ¿no? Ujú. También florece porque puede haber una disminución de las defensas del organismo. El organismo, por lo que sea, porque está mal o ha pasado un proceso grave o ha recibido algún tratamiento muy intenso, por lo que sea, pues bajan las defensas y la cándida florece, ¿no? Eh, eh, También el inicio de las relaciones sexuales. Diríamos que es un factor lesivo, por decirlo de alguna Ujú. manera, y eso puede también romper el equilibrio de la flora genital y hacer que aumente la cándida, ¿vale? Ujú. Todos estos factores pueden favorecer la candidiasis. La candidiasis no es un trastorno grave en sí mismo, es un trastorno leve que causa molestias, molestias que pueden ser importantes, pero en ningún caso son graves, ¿no? Pues produce lo que hablamos, que picor, irritación, sensación de ardor. A veces esta sensación de ardor se empeora cuando la chica orina, puede haber también dolor, a veces es muy frecuente una secreción vaginal blanca, espesa y sin olor. Lo del olor es muy importante, ¿vale? Ujú. Porque te permite diferenciar otras
Sí, afecciones otros que, síntomas. con que el olor cambia, ¿no? Si tú le preguntas a la chica, oye, y manchas la braguita, y te dice, sí, un poco, de color blanco y huele mal, y ya te va a decir enseguida, no, o sí, porque si es otra afección, Ujú, hay algunas que huele muy mal, y eso es un dato para el diagnóstico perfecto. O sea, una chica que tiene picor, que mancha un poco la braguita y que la secreción es blanquecina y no huele mal, eso es una candidiasis. ujú. Ya está, muy fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque además es frecuentísima. Leía, ayer estuve preparándome un poco el asunto, sobre todo a nivel de datos de estadística y tal, y Ujú. leía yo que del 80 al 100%, o sea, que es mucho decir, Sí. de las mujeres tienen alguna vez, al menos una vez, candidiasis vaginal, Ujú. ¿vale? El- Al menos una vez. Y más del 50% tienen más de 2 veces, ¿no? En principio, tener un episodio de candidiasis vaginal, pues eso se trata, se cura y arreglado, no resulta preocupante ni nada parecido, no hay que hacer nada especial, pero si la candidiasis vaginal se repite, pues sí que está bien hacer estudios porque puede indicar que haya algo especial que pueda favorecer eso, Ujú, ¿no? ujú. Como, Esta, como todo, dime, José no, Luis, perdona, que te interrumpí. que preguntaba que, bueno, pues por lo que me comentas es muy común, no suele ser muy problemático, pero yo no sé si a lo mejor cuando se produce demasiado frecuentemente o demasiado abundantemente este tipo de sintomatología, puede venir asociada de otra patología que esté oculta, puede ser síntoma de algo más o puede incluso progresar a algo más. No sé si eso también ocurre. Claro, está muy bien tu pregunta, porque en realidad pensemos una señora de 50 años, ¿verdad?, que de pronto tiene episodios repetidos de candidiasis vaginal, ¿vale? Pues es que eso puede ser un síntoma de otra enfermedad, en este caso una diabetes, por Ujú. ejemplo. Ah, Porque la diabetes es una enfermedad que favorece la aparición de candidiasis vaginal. La diabetes es una enfermedad, ya hemos hablado aquí de la diabetes, sí. que es relativamente fácil de diagnosticar, que se diagnostica con un análisis de sangre Ujú. en el que pedimos la glucosa en ayunas y pedimos una cosa que es la hemoglobina glicada o glicosilada, que es una especie de promedio de la glucosa en las últimas semanas, ¿no? Ujú. Y con eso, fíjate qué sencillo, con un análisis normal diagnosticamos una diabetes, pero es que podemos tener a una señora de 50 años, por seguir con este ejemplo, que no le hemos diagnosticado la diabetes porque nunca ha estado mal, porque no ha tenido ningún problema y porque no se ha hecho ningún análisis, ¿verdad? Ujú. Y entonces no le hemos diagnosticado. Entonces, cuando tenemos un paciente que nos viene reiteradamente con candidiasis, pues tenemos que hacerle pruebas, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Pues tenemos que hacerlo en analítica para descartar, oye, que no tenga algún proceso tumoral, algún déficit proteico, algún déficit inmunitario, una diabetes, ¿verdad? De Ujú. acuerdo, que no tenga un deterioro del sistema inmunitario. Eso es importante. Entonces, la candidiasis a veces nos induce a estudiar más a la paciente para Ujú. encontrar la causa de por qué, ¿no? De Ujú. por qué. Y a veces son las costumbres de la propia paciente, o porque, por ejemplo, siempre esto lleva ropa muy ajustada. El exceso de higiene, mira, el exceso de higiene está Anda. muy bien ser limpio, pero no hay que pasarse. Esto es como todo en la vida, ¿no? Porque si tú te pasas, si te lavas, te cito un ejemplo, una paciente tenía yo, que es que ella cada vez que iba a salir por la mañana se duchaba, se lavaba intensamente con jabón y tal, y cada vez que salía de casa ella se volvía a lavar. Y cada vez que volvía, se volvía a lavar. O sea, Ujú. fíjate tú, ahí, claro, eso al final termina destruyendo ese equilibrio de la flora genital y la cándida florece. O sea, que me explico, dice, vamos, es que esto está tan limpio que es ideal para mí, ¿no? O Ujú. sea que, entonces, ese tipo de cosas también, por ejemplo, lo contrario, ¿no? La falta de higiene también puede romper ese equilibrio de la flora genital y hacer que aumente la cándida y se produzcan la candidiasis, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues investigar. Otra cosa que favorece la aparición de candidiasis es el embarazo.
El embarazo y la toma de anticonceptivos. ¿Por qué? Porque los estrógenos, que es una hormona femenina que aumenta en el embarazo, que se encuentra en los anticonceptivos, favorecen la proliferación de la cándida, ¿vale? El embarazo. Y ya lo hemos dicho antes, el uso de antibióticos. Muchas veces la paciente te viene, como ha ocurrido, a urgencias y tú la ves por la candidiasis y te dices que he tenido 4 candidiasis en 2 meses. Claro, y hay que investigar y preguntarle, oye, ¿has tomado antibióticos? Dice, sí, es que tuve una otitis, luego tuve una infección de orina, luego me volvieron a dar por una amígdala y a lo mejor esa pues ingesta de antibióticos que ha requerido sus diferentes procesos, pues han provocado la rotura de ese equilibrio en la flora genital y ha proliferado la candidiasis. Y no sería otra cosa más que eso, ¿no? En cualquier caso, esto de la flora genital, decir que el grupo de bacterias que más controla a la cándida son los lactobacillus. Fíjate lo que te digo, lactobacillus, los bacilos de la leche. Entonces, ¿tenemos que tomar yogures? Sí, los yogures son estupendos, ¿verdad? Ayudan a la flora intestinal y ayudan también a mantener el equilibrio de la flora genital. Las chicas, todas las chicas, tengan la edad que tengan, deben de tomar diariamente yogur, ¿vale? Diariamente, yogur o productos lácteos, pero yogur que lleva lactobacillus. Para mantener ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio de la flora, ¿vale? Los lactobacillus no son ninguna tontería. Los lactobacillus son los que cambian la leche a yogur. Lo que hacen es fermentar la lactosa, la convierten en ácido láctico y entonces el yogur prácticamente no tiene lactosa, tiene ácido láctico y es un derivado lácteo, pero eso se ha producido gracias a los lactobacillus, ¿verdad? Y entonces eso es beneficioso. Yogures, hay que tomar yogures, José Luis. Y lo ricos que están, ¿eh? Y lo ricos que están. Y sobre todo a mí me encantan. Cuando uno se los hace en casa así más tematizados o más personalizados. Sí, además es que yogures hay de tantas cosas, o sea, me explico, de tanta variedad de yogures y luego para los que tengamos o tenemos el colesterol elevado y tenemos propensión a la diabetes o somos diabéticos, pues los hay sin azúcar y sin grasa, o sea, desnatados y edulcorados sin azúcar. La oferta es magnífica y los hacen ahora con con frutitas, que si con textura, no, eso es una maravilla. Una maravilla. Oye, la vida es un maravilloso yogur. Eso es. Mira, quería preguntarte, porque claro, estamos hablando en todo momento lo estamos focalizando en el tema de las mujeres, pero por lo que me estás contando, creo que esta es una afección cutánea, entonces, no ligada, digamos, al aparato reproductor de la mujer, sino a la piel, ¿no? Entonces, ¿los hombres también la sufren? Claro, la mujer la sufre pues en los genitales externos, los labios mayores, los labios menores, la entrada de la vagina también y en la vagina. O sea, te explico, que al fin y al cabo la vagina no deja de ser una zona mucosa, prolongación de la piel. El hombre la padece en el pene, en el glande, ¿no? Y las manifestaciones son muy parecidas, suele haber picor, suele haber enrojecimiento y a veces también se produce esa secreción que es menos llamativa que en las mujeres, ¿no? Decir que la candidiasis no es una enfermedad de transmisión sexual, porque en realidad la candidiasis no se transmite. Ya tiene uno la cándida de fábrica, ya la lleva uno encima. ¿Me explico? Lo que sí que puede ocurrir, dice, es que me he ido con mi novio, nos hemos ido, yo qué sé, de mochileros por Ucrania, mal sitio para ir de mochileros, vamos a decir, en Cracovia, por ejemplo, por otro sitio, por Polonia, y los dos hemos tenido candidiasis y tal, que nos la hemos contagiado. Bueno, no os la habéis contagiado, los dos ya teníais cándida desde casa. Lo que pasa es que pues habéis llevado mala vida, a lo mejor habéis tenido muchas relaciones sexuales y eso ha cambiado vuestra flora genital y ha favorecido tener candidiasis. ¿Me explico? Claro, de todas maneras, entonces, porque quede claro que la cándida no se contagia, ya la tiene uno. Todo el mundo tiene cándida en los genitales. Lo que pasa es que la tenemos en equilibrio. Entonces, la candidiasis, es muy curioso porque cuando yo daba cursos y tal, en la parte de enfermedades de transmisión sexual,
decía, voy a hablar de la candidiasis, pero que quede claro que no es una enfermedad de transmisión sexual. Os hablo aquí porque afecta a los genitales, pero no porque sea una enfermedad de transmisión sexual, porque en realidad una persona sin relaciones sexuales también la tiene. puede tener candidiasis sin ningún problema, ¿me explico? Sí, sí. Y puede ser que una de la pareja uno tenga candidiasis y el otro no. Perfectamente, claro. No, eso no es. Sí. Entonces, no es una enfermedad de transmisión sexual, aunque sí, diríamos, las relaciones sexuales, sobre todo al inicio, es un factor favorecedor. Sí, pero eso Por a ejemplo, lo mejor más por lo que decías antes, por la revolución hormonal que todo eso genera, que la hace... revolución hormonal y luego, pues también, oye, pues no deja de ser un compartir. La vida es compartir, ¿no? En este caso, bacterias, cándidas Sí. y de todo, ¿no? Entonces, en el hombre es igual, diríamos que en el hombre es más leve, ¿no? El tratamiento en el hombre es solo con cremas, no hace falta utilizar antifúngicos vía oral, y en la mujer suele ser necesario. Se puede utilizar cremas si es muy leve, pero si no mejora con cremas, se puede utilizar pastillas, que además hay ahora tratamientos de una sola pastilla y con eso solucionado, ¿sabes? O sea que hay tratamientos muy sencillos. Y luego también lo de la humedad. Lo de la humedad siempre es importante, ¿vale? La humedad favorece a los hongos en general. O sea, por eso hay que secarse bien después de la ducha para evitar eso que llamamos los hongos de la piel, ¿verdad? Que es otro trastorno que hablaremos otro día de eso. Y también hay que llevar prendas secas en la zona genital porque la humedad favorece el crecimiento de los hongos. También, por ejemplo, los baños, los balnearios, es muy frecuente con el agua caliente que proliferen los hongos. Es muy frecuente que vayas a un balneario y luego vuelvas y tengas cándida. Y dices, esto me lo han pegado en el balneario. Bueno, no te lo han pegado en el balneario. El balneario simplemente te ha propuesto agua caliente. Tú has estado a remojo 4 horas todas las mañanas en agua caliente, el bañador mojado y la cándida muy feliz creciendo ahí en ese Ha visto ambiente ahí tan un acogedor. entorno favorecedor por temperatura, por Claro, humedad, por todo, y ha proliferado más. No es que el vecino de piscina lo tuviera y nada, haya ido eso no es nadando así, hacia... ¿no? No, 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 no es eso. Vale, veo que aquí básicamente es prevención lo que hay que hacer, ¿no? Simplemente siguiendo estos parámetros, después de la ducha o sobre todo en verano, que siempre nos vamos al chiringuito con el bañador mojado. Bueno, un ratito vale, pero no toda la tarde, porque entonces es ahí cuando la cándida Exacto, también sale de claro. fiesta, ¿no? Yo, Y, yo siempre le recomiendo a las pacientes, cuando ya tienen un episodio, digo, mira, cuando te bañes, después tienes que cambiarte, tienes que secarte bien y cambiarte el bañador y ponerte un bañador seco. O sea, es así, no puedes andar toda la mañana o toda la tarde o todo el día con el bañador mojado porque no te va a ir bien, eso no te va a ir bien, ¿no? y- Y, y luego, pues lo que hablamos, intentar mantener esa flora genital en buenas condiciones. Para eso, tomar yogures, tener higiene, pero no pasarse, o sea, y que lavarse, pero no lavarse demasiadas veces. Tampoco utilizar jabones excesivamente potentes, ¿no? O sea, yo conocí a una chica que se bañaba en lejía, bueno, lejía, ¡Oh! agua con lejía. ¡Oy, oy, Claro, oy, oy! la chica era muy limpia, pero tenía lesiones en la piel muy frecuentemente, claro, No me porque extraña. eso no deja de ser muy irritante, Muy ¿no? agresivo. Y tal. Y luego secarse siempre bien después de las duchas, ¿verdad? Secarse bien la piel y los genitales, pues evita la candidiasis, evita la pityriasis versicolor, los hongos de la piel que son también muy frecuentes, que otro día podemos hablar también. Medidas sencillas, ¿no? Evitar la ropa interior muy ajustada, que eso favorece la sudoración. En mi época juvenil, tú eres más joven que yo, José Luis, se vendía ropa interior sintética, ¿me explico? Sí. Que eso era un horror, porque eso no transpira, hace sudar muchísimo, es como ponerte Sí, un chubasquero de plástico, ¿no? exacto, exacto. Entonces, eso totalmente contraindicado. La ropa interior tiene que ser de algodón,
si no al 100%, al 90%, para que transpire, para que sea cómoda y sea agradable y evitar desde luego todo esas cuestiones de ropa que no es permeable, que no es transpirable, ¿no? Efectivamente. Y vemos que llegado el caso de que a pesar de todos, o si se nos olvida tomar esas precauciones, los tratamientos son muy, muy sencillitos y muy efectivos, por lo que nos has Claro. comentado, ¿no? Y luego normalmente se puede, no está mal hacer, por ejemplo, un cultivo para ver que hay cándida. En realidad, si un cultivo nos dice que hay cándida, no nos dice nada, porque lo Ya, normal es que haya cándida, sí. ¿verdad? Si el cultivo dice que hay mucha cándida, entonces sí sirve, ¿no? Sirve para... Pero con simplemente los datos estos que te digo de sintomatología es suficiente para hacer un diagnóstico, ¿vale? Es suficiente con una chica que va a la consulta, una señora que va a la consulta, que dice que tiene picor genital, que tiene desde hace unos días, que tiene aumento de secreción, blanquecina, sin olor, eso es una candidiasis. No hay que andar perdiendo el tiempo haciendo un estudio de cándida, lo puedes hacer, no pasa Sí. nada, está bien, o sea, pero tú le dices, vale, pues pasas ahora por el laboratorio, te coges una muestra, haces el estudio y ya te tomas la medicación, no vamos a esperar una semana a que crezca el cultivo para comprobarlo, porque además puede no crecer y hemos perdido el tiempo. No, hay que tratarlo ya, porque con esos datos tan simples ya tienes el diagnóstico hecho con una certeza del 100%. O sea que... Muy bien, pues ya sabemos más sobre esta patología que afecta sobre todo a chicas, también a chicos, y ya hemos salido de muchas dudas que a lo mejor nos ha generado este verano, pues no sé, el decir, pues parece que por ahí hay picor y tal y todo eso. Bueno, pues no nos preocupemos. Claro, lo primero, asistir al médico, pero ya si además escuchamos a Ramón Bernardo en su sección de Es la Mañana de Guadalajara, pues ya vamos al médico, pero más tranquilo, ¿no? Ya sabemos, yo creo que va a ser esto, que es lo que dijo el doctor Bernardo. Muchísimas gracias, Ramón, por este Gracias, ratito, y José Luis. mañana hablamos de cine, ¿vale? Mañana vamos de cine. Muchos besos, muchas gracias.